En esta parte del contenido yo me tomé la libertad de agregar algunas funciones porque no veo suficientes ejemplos ahí en el libro. Nos dicen que determinemos cuáles de las siguientes funciones son continuas. Pues esta se trata de continuidad en el punto, ¿verdad? X igual 2. Entonces, veamos, ¿no? F de X está definida por secciones, por partes, ¿no? F de X es igual a menos X a la 2 más 2X más 3 si X es menor que 2. Es igual a 1 si X es igual a 2 y es igual a X más 1 si X es mayor o igual que 2. Entonces, veamos. eh, si existe el límite cuando X tiende a 2 a través de valores menores que 2, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál es el límite acá, porque aquí X es menor que 2. Entonces nosotros nos podemos acercar tanto a 2, pero sin darle realmente el valor de 2 a X, ¿no? Pero nosotros sabemos que como la función está definida en 2, podemos sustituir a la X por 2, aunque en la práctica se trata de no sustituir, ¿verdad? De ese valor no lo toma la función. Aquí nos va a quedar entonces menos 2 a la 2 más 2 por 2 más 3. Sí, ¿verdad? Entonces esto va a ser límite cuando X tiende a 2 a través de valores menores que 2 de menos 4, ¿no? 2 a la 2 es 4, pero por este menos queda menos 4 más 3. Así. Entonces esto se cancela. Ese límite es 3. Veamos ahora si el límite cuando X tiende a 2 a través de valores por la derecha existe y cuánto da, ¿no? Ahora, para evaluar esto tendríamos que tomar esta parte de la función, porque aquí sí está definida para valores mayores que 2. Entonces esto sería, bueno, la función va a ser evaluada en 2 cuando ahora se toma la sección X más 1 sería acá, ¿no? X más 1, no X más 2. Y la evaluamos, ¿verdad? Sustituimos el valor de X por 2. Entonces esto nos va a quedar límite cuando X tiende a 2 a través de valores mayores que 2, de 2 más 1. Esto es límite cuando X tiende a 2 por la derecha de 3. Y ese límite es 3. Entonces el límite cuando X tiende a 2 sí existe, ¿no? Acordémonos de la definición de límites laterales. Lo que nos dice es que el límite cuando X tiende a, en este caso a 2, ¿no? A través de valores menores que 2 de f de X, es igual al límite cuando X tiende a 2 a través de valores mayores que 2 de f de X, ¿no? Es igual al límite cuando X tiende a 2 de f de X. Es decir, cuando tiende a 2. Si estos tres son iguales, o si estos dos son iguales, entonces este existe y es igual a cualquiera de ellos, ¿no? Entonces en este caso el límite es 2. Vamos a ver. Entonces este límite es 2. Y tendría que ver que f de 2 está definida, ¿no? F de 2 va a ser 1. F de 2 es 1. Entonces la función no es continua en el punto x igual 2. ¿Por qué no es continua? Porque este límite tuvo que habernos dado igual a esto, o esto igual a esto. Entonces f no es continua. F de x no es continua en x igual 2. Esa es la conclusión. F de x no es continua en x igual 2. Bueno, ahí está la primera función, ¿no? Ahora quitamos todo eso, ya no necesitamos, ya la resolvimos para f de x, ¿no? Ya resolvimos el problema. Tenemos otras funciones por ahí. Ahí está. Y nos quedamos únicamente con la 2, ¿no? Ahí está. Determine cuál es de las siguientes. Bueno, determine si esta función es continua en el punto x igual 0. Eso sería, ¿no? Entonces, veamos.
tiene que cumplirse que el límite cuando x tiende a 0, en este caso, es de f de x es 3, porque esta está la única que está definida, ¿no? Es 3. Si x tiende a 0 a través de valores negativos, digamos, este si x es menor que 0, y si x tiende a tomar valores positivos, entonces, pues aquí sería f de 3 igual a 3, ¿no? En esta parte, f de 3, como el límite de una constante es la misma constante, entonces f de límite cuando x tiende a 0 de 3 a través de valores menores que 0, ¿no? Es 3, de 3 el límite es 3. Ahora, el límite cuando x toma valores mayores que 0, tendríamos que evaluar a 2 a la x, ¿no? Cuando x tiende a 0 a través de valores mayores, entonces esto sería el límite cuando x tiende a 0 a través de valores mayores de 2 a la 0. Y esto sería el límite cuando x tiende a 0 a través de valores mayores que 0, de 1, de 2 a la 0, todo número elevado a la 0 es igual a 1, entonces el límite es 1. Por lo tanto, acá ya vemos que no existe, que la función no es, no se llama la función, aquí nuestra conclusión, ¿verdad? F de x no es continuo, no es continuo en x igual 0. ¿Por qué razón? Porque el límite no existe. El límite, bueno, digamos, porque no existe el límite, no existe el límite cuando no existe límite, nada más, digamos, ¿no? No existe límite cuando x tiende a 0, ¿no? De la función. Por tanto, la función no es continua. Así de fácil, ¿no? No existe límite, la función no es continua. F de 0 sería 3, ya está. Y f de 0 con el límite no va a ser el mismo, entonces, ¿no? Si no es el mismo cuando tiende por la izquierda y no tiende cuando tiende por la derecha, entonces el límite no existe. F de 0 sí existe, es 3, pero la función no es continua. Otro ejemplo. ¿Verdad? F de x es igual a 2 menos x si x es menor que 1, y x si x es mayor o igual que 1. Entonces, lo que estamos viendo si es continuo en el punto x igual a 1, la función, ¿no? Hoy quité el encabezado, pero eso es lo que estamos haciendo. Entonces, calculemos el límite cuando x tiende a 2 a través de valores menores que 1, ¿no? Tiende a 1, a través de valores menores que 1. Si x tiende a 1, de 2 menos x sería, sustituimos, ¿verdad? Límite cuando x tiende a 1 a través de valores menores que 1 de 2 menos 1. Eso es 1, ¿verdad? Límite cuando x tiende a 1 a través de valores menores que 1 de 1. Entonces ese límite es 1. Es 1. Encontramos el límite cuando x tiende a 1 a través de valores mayores que 1, entonces sería esta parte de x, y esto va a ser límite cuando x tiende a 1 a través de valores mayores que 1, de 1 sustituyendo a x, eso es 1. Entonces nos dio igual el límite, por lo tanto es 1. El límite de f de x cuando x tiende a 1 es 1, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar f de 1 ahora, ¿no? Ya vemos que el límite es 1, el límite existe y es 1, entonces f de 1 tiene que ser 1 también. Pero f de 1 entonces tenemos que evaluarlo acá, ¿no? Porque aquí sí está definida para 1. F de x es igual a x, entonces f de 1 sería 1. Entonces este es igual a este, ¿verdad? Entonces el límite es 1 y f de 1 es 1, entonces f es continua. Pero digamos, como
f de x, f de 1 es 1, f de 1 es 1, que es igual al límite cuando x tiende a 1 de f de x, f es continua. F es continua en x igual a 1. Ahí está la conclusión, ¿no? Está la conclusión entonces. Bueno, en el siguiente problema nos dicen que veamos si una función es continua en un intervalo, ¿no? Ya lo vamos a ver. Los otros dos ejemplos son de que veamos si las funciones son continuas en un intervalo. Ahí está la primera, ¿no? Verifique si la función f de x igual a x sobre x al cuadrado menos 1 es continua en el intervalo x al cuadrado. Es continua en el intervalo, perdón, 0,3. Verifiquemos que si esta función es continua en el intervalo 0,3. ¿Qué es lo que decíamos cuando hablábamos de la continuidad de funciones en un intervalo? Que tiene que cumplirse que es continua en 0 y que es continua en 3. Y que, bueno, si es continua en los extremos, entonces va a ser continua en todo. Va a ser continua en el. Si es continua en esos dos, es continua en todo el intervalo, ¿verdad? Si es continua en los extremos, es continua en todo el intervalo, en todo el recorrido del intervalo. Pero otra forma de que podemos ver nosotros es que si encontramos el dominio de esta función, que esté definida en el intervalo, ¿no? Que no hayan números que estén dentro del dominio y que estén fuera de este intervalo. Entonces, para eso lo que tendríamos que encontrar son los ceros de esta expresión, y ver que ninguno de ellos cae acá en el intervalo, ¿no? Los valores que hacen cero el denominador están fuera del dominio. Eso es una característica de las funciones racionales. Entonces acá, si el 1, si le sumamos 1 a ambos lados, nos quedaría que x al cuadrado es igual a 1, y sacamos raíz cuadrada acá. Entonces tomamos dos valores, uno positivo, otro negativo. X es igual a más o menos raíz cuadrada de 1 que sube. Menos 1 cae fuera de este intervalo, pero 1 positivo cae dentro de este intervalo y tiene que estar, es un cero de la función. Es un cero de la función. 1 tendría que estar fuera de este intervalo para ver que este es continuo en el intervalo de 0,3. Entonces aquí concluimos como 1 hace 0, así, ¿verdad? Paréntesis, comillas, 0 el denominador, y 1 pertenece al intervalo 0,3. Entonces f no es continua. F no es continuo en el intervalo dado. Bueno, ahí está, ¿no? Esa es nuestra conclusión. Ahí está. F no es continuo. Y por último, veamos la otra función que nos dan. Verifique si f de x igual a raíz cuadrada de x más 3 es continuo en menos 3,1. Ajá. Igual lo que decíamos, ¿verdad? Si todos los valores que pertenecen al dominio de esta función no pertenecen al intervalo, entonces la función es continua en ese intervalo, y tendríamos que ver si es continua en los extremos, ¿no? Encontremos f de 3. F de 3 va a ser raíz cuadrada de menos 3, perdón. Menos 3 más 3. Y entonces esto sería raíz cuadrada de 0, que es 0.
está definida en x igual menos 3, ¿no? Y el límite cuando x tiende a menos 3 va a ser 0 también, ¿no? Límite cuando x tiende a menos 3 a través de valores mayores que menos 3 de raíz cuadrada de x más 3 tiene que ser límite cuando x tiende a menos 3 a través de valores mayores que menos 3 de raíz cuadrada de menos 3 más 3 también es 0, ¿no? Límite cuando x tiende a menos 3 a través de valores mayores que menos 3 de raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces está definida en menos 3, ¿no? Ahora veamos, f de u no existe. Sí, sería 1 más 3. Sería raíz cuadrada de 4 que 2. Y el límite también, límite cuando x tiende a 1 a través de valores menores que 1 de raíz cuadrada de x más 3 va a ser igual a límite cuando x tiende a 1 a través de valores menores que 1 de raíz cuadrada de 1 más 3. Va a ser límite cuando x tiende a 1 a través de valores menores que 1 de 4. Y eso de raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces existe y está definido, son iguales, ¿verdad? Está definido en los extremos. Encontremos el dominio. El dominio de f de x sería todos los valores para los cuales raíz cuadrada de x más 3 es mayor o igual que 0. Entonces si elevamos a la 2, ambos lados, se cancela el radical con la potencia, nos queda que x más 3 es mayor o igual que 0. X, si le restamos 3 a ambos lados, x va a ser mayor o igual que menos 3. Menos 3 pertenece al dominio, entonces no hay ningún problema. La función es continua en el intervalo, ¿no? Se cumple que es continuo en cada uno de los extremos. El dominio no está restringido para ninguno de los valores que pertenecen al intervalo. Concluimos, f es continua en el intervalo de menos 3 a 1. Bueno, ahí están varios ejemplos y con eso esperemos que quede claro.